Buenas tardes a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado y nos van a seguir en los próximos minutos en este webinar en el que hemos contado y también aprovechamos para agradecer el apoyo de Grumental. Lo hemos titulado con el tema que vamos a abordar en breve, la experiencia del paciente, impacto del dolor crónico en diabetes y, como siempre hacemos, contamos con una experta en la materia y que voy a aprovechar ahora, lógicamente, para presentar. Está hoy con nosotros Ainhoa Reta, ella es enfermera de la Unidad del Dolor del Hospital Sant Josep de Palma de Mallorca. Bienvenida, Ainhoa. Y de nuevo gracias, ¿no?, por estar hoy, hacer un hueco y estar con nosotros en estos próximos 60 minutos que sin dudas nos vas a presentar una ponencia basada en los resultados de una encuesta con la experiencia, lógicamente, y la opinión de los pacientes. Hemos recogido los principales datos en una infografía gracias también a tu trabajo y que aprovecho para comentar a la gente que nos está siguiendo que lo vamos a compartir en lo que sería en el apartado del chat. Y antes de darte la palabra, también me gustaría comentar que este webinar lo estamos realizando dentro de la campaña de ¿A qué duele?, para visibilizar esa problemática que, como muy bien Ainhoa nos va a comentar, no está visibilizada suficientemente y ha sido finalista en los premios Somos Pacientes. Lo decimos por si todas las personas que nos están siguiendo, si quieren animarse y apoyar para visibilizar este problema, lo pueden hacer entrando en el link también que hemos compartido en el apartado del chat. Y ya sí que sin más, cedo ya la palabra lógicamente a Ainhoa, que es la que nos va a comentar pues unos datos bastante interesantes con una ponencia que ha preparado y posteriormente pues ya iniciaremos el debate. Así que Ainhoa, todo tuyo, cuando quieras. Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mercedes, y a la FEDE por haberme invitado a participar en este evento, en este webinar. También quisiera agradecer a Grunenthal por haberme invitado a participar en este estudio. La diabetes mellitus afecta en Europa a 61,4 millones de personas, ¿vale? Y eso supone que en Europa 1 de cada 11 adultos la sufre. Esos son datos según la Diabetes International Association. De la patología que vamos a hablar a continuación, de la polineuropatía diabética periférica dolorosa, es una complicación que puede surgir secundaria a la diabetes mellitus y generalmente es de causa vascular, con lo cual provoca lesiones en los nervios sensitivos y asociada a esta lesión a dolor crónico. Por si no lo sabéis, los pacientes que presentan los pacientes que presentan esta patología como síntomas pueden tener ardor, entumecimiento, hormigueo, sensación de que le clavan agujas y alfileres, entre otros síntomas. Luego lo iremos viendo más detalladamente y puede afectar de manera unilateral o de forma bilateral en manos, brazos, piernas y pies. Es lo que se comenta pues, como manos en guantes o pies en calcetín, ¿no? Y a continuación, como bien ha dicho Mercedes, pues hoy os voy a hablar de un estudio que se ha llevado a cabo para ver cuál es la visión del paciente que está afectado de esta patología que se llama polineuropatía diabética periférica dolorosa. Si podéis pasar a la siguiente presentación, Ana. Los objetivos del estudio fueron conocer cuál era el impacto de esta patología, de la polineuropatía diabética dolorosa en los pacientes y qué desafíos planteaban a la hora del diagnóstico y del tratamiento con dicha patología. También se buscaba de alguna manera crear conciencia entre los profesionales sanitarios y también en el impacto que dicha patología tenía en los pacientes para mejorar la práctica asistencial, ¿vale? En los criterios de inclusión, ¿se puedes pasar al siguiente? Los criterios de inclusión para entrar en el estudio era que fueran personas mayores de 18 años, obviamente que estuvieran diagnosticados de diabetes mellitus, que dieran activamente su consentimiento a participar en el estudio y no era necesario que tuviesen un diagnóstico formal de polineuropatía diabética dolorosa. Lo que se hacía en la encuesta era a través de un cuestionario que luego más adelante explicaré más en profundidad. Se verificaba que el paciente que iba a entrar en la encuesta tuviera síntomas de dolor neuropático periférico. Para eso se hizo la adaptación de una escala que se utiliza a nivel clínico, a nivel hospitalario, que es la DN4. Y los países que participaron en dicho estudio
Simultáneamente fueron España, Inglaterra, Alemania y Países Bajos. Como vemos en la siguiente diapositiva, en total se reclutaron 576 pacientes, de los cuales 150 pertenecen a España. La encuesta se realizó a nivel online, una encuesta que aproximadamente llevaba su relleno durante 15 minutos y se llevó a cabo entre el 30 de noviembre del 21 hasta el 1 de febrero del 22. Fue un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, enfermeras, asociaciones de pacientes, los cuales elaboraron la encuesta que los pacientes rellenaron. Y se reclutaron a los pacientes a través de paneles online de investigación y también a través de asociaciones de pacientes, como en este caso fue la FED. Si puedes pasar a la siguiente. En este caso, la metodología... ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vale. En este caso, en la encuesta, ¿qué es lo que se tenía en cuenta? Pues, ¿qué desafíos planteaba la enfermedad? Por una parte es cuánto tiempo se trataba de identificar los síntomas de la polineopatía diabética dolorosa, en qué porcentaje los pacientes estaban siendo diagnosticados o tratados, si además de la diabetes mellitus pues tenían otro tipo de enfermedades, lo que se llama comorbilidad, y también se vio, lo que os he comentado antes, sí, qué síntomas de la polineopatía diabética dolorosa presentaban los pacientes que entraban en el estudio. Además también en la siguiente diapositiva veremos que se observaba también qué impacto tenía dicha patología en los pacientes, pues cómo impactaba en su día a día, el grado de funcionalidad, en el sueño, en los problemas mentales, si podían tener problemas de ansiedad, depresión o de autoestima, en la integración social, además de con familiares, amigos, en el trabajo y hobbies. Y también se tuvieron en cuenta datos demográficos, ¿vale? Que es lo que se suele completar en todos los estudios, pues a nivel de sexo, nivel socioeconómico, situación laboral, si estaban en activo o en paro, nivel de estudios, y convivencia familiar se refería si en el núcleo familiar pues el paciente vivía solo o vivía en familia. Los resultados que yo a continuación os voy a relatar son resultados únicamente derivados de España, ¿vale? Dejamos los resultados de los 150 pacientes que se seleccionaron en España. En este caso, de estos 150 pacientes, el 66% de los pacientes estaban afectados de diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Y además de tener diabetes mellitus tipo 2, el 63% de los pacientes presentaban otras enfermedades, otras comorbilidades, como pueden ser la hipertensión, como pueden ser problemas respiratorios, problemas renales. En la siguiente diapositiva podemos ver, esta está superpuesta, bueno, podemos ver que de alguna manera el diagnóstico, dijéramos que en la muestra solamente el 39% de los pacientes tenía un diagnóstico formal de dolor neuropático antes de realizar la encuesta. Estos pacientes ya habían sido diagnosticados por algún profesional. En el caso de España, principalmente el 41% de los pacientes estaba diagnosticado por especialistas en diabetes, como son los endocrinos, y el restante estaban diagnosticados bien por médicos de familia, por neurólogos u otros especialistas. En cuanto a nuestra relación con cuánto tiempo tardaba en diagnosticarse la patología desde la aparición de los síntomas, pues en España se diagnosticaba más o menos a los 6 meses. Y otro dato que aquí no se refleja, pero que también es interesante saber, es cuánto tiempo pasaba desde que el paciente estaba diagnosticado de diabetes mellitus hasta que aparecían los síntomas de dolor neuropático. Y en este caso la media a nivel europeo era aproximadamente de 6 años y 5 meses, ¿vale? Y en relación al resto de Europa, pues bueno, estamos en los países que participaron obviamente en el estudio, estamos un poquito en la cola, ¿vale? De los pacientes del porcentaje de pacientes que se diagnosticaban de polineopatía diabética. Estamos únicamente el 39% y el país que más se diagnosticó pues estaba en el 77%. Si quieres pasar a la siguiente. Vale. En cuanto a los síntomas que los pacientes que tenían, qué síntomas referían los pacientes que tenían la polineopatía diabética dolorosa, lo que os he comentado antes era que se utilizaba una escala que es una escala diagnóstica que se llama la escala de N4, que es una escala muy común que se utiliza en el ámbito hospitalario, ¿vale? Es una escala diagnóstica para saber si esos síntomas de dolor que relata el paciente están catalogados como dolor neuropático o no. En la práctica clínica tiene 10 preguntas
7 de las cuales son de responder sí o no, de presencia o ausencia de determinados síntomas, y las últimas 3 preguntas son de exploración física, en el cual nosotros exploramos físicamente la zona que le duele al paciente y vemos pues, presencia o ausencia de esos síntomas. Como en este caso la encuesta era telefónica y no había exploración física, lo que se hizo fue esas últimas 3 preguntas que correspondían a exploración física, se adaptaron a modo de pregunta y era el propio paciente el que relataba si había alguna alteración en la zona del dolor. Lo que se preguntaba al paciente era si tenía sensación de ardor, ¿vale? Que es un síntoma característico del dolor neuropático, sensación de hormigueo, sensación de entumecimiento, sensación de que le pinchaban, sensación de descarga eléctrica, sensación de picor o de frío doloroso, ¿vale? Presencia o ausencia. Como veis, sobre todo los 5 primeros eran los más prevalentes, los que daban sensación de ardor, de hormigueo, de entumecimiento, de sensación punzante, de descarga eléctrica, ¿vale? Que son síntomas ya que describen que hay un dolor neuropático. Y los últimos 3, que la práctica asistencial se refieren a lo que se comenta en la exploración física, pues lo que hace es que se le pedía al paciente a través del teléfono si ahí donde notaba el dolor también tenía una cierta pérdida de sensibilidad, si se pinchaba también, si se pinchaba tenía más dolor del habitual, o si ese dolor cuando se tocaba podía aumentar con el roce de la piel, ¿vale? En este caso se considera que el paciente tiene un dolor, una polioneuropatía diabética dolorosa o un dolor neuropático cuando de estos 10 ítems 4 o mayor de 4 son positivos, o sea, si presenta 4 o más síntomas de dicha patología, ¿vale? Si me pasáis a la siguiente, por favor. En este caso vimos que en España, de la muestra de 150 pacientes, el 42% de los pacientes sí que tenía un tratamiento farmacológico específico para la polioneuropatía diabética dolorosa. Y el 71% de los pacientes refería que estaba satisfecho con el grado con el tratamiento que había obtenido. Pero como veremos a continuación, el grado de satisfacción que tenía el paciente con el tratamiento, que vemos que los pacientes que estaban recibiendo tratamiento farmacológico, el porcentaje era bajito, el 42%, no significaba que el dolor estuviera controlado. Porque como veremos en la siguiente diapositiva, 1 de cada 3 pacientes refería que tenía un dolor intenso a diario, pacientes que habían sido diagnosticados de polioneuropatía diabética dolorosa. El 49% de los pacientes refería que este dolor impactaba negativamente en su día a día. Además, el 75% de los pacientes informaba que tenía problemas de salud mental, de ansiedad y depresión o de estado de ánimo por este motivo. Y el 37% de los pacientes refería que su autoestima había disminuido. Además, sí es cierto también que para un 5% de los pacientes encontraban que el tener esta patología lo que les produciera un gran impacto para el manejo también de la diabetes. En la siguiente diapositiva vemos que el 72% de los pacientes había perdido días de trabajo en los últimos 12 meses y el 52% refería incluso que había perdido más de 5 días o igual a 5 días de trabajo en los últimos 12 meses. Y el 12% de pacientes refirió que tuvo que jubilarse o dejar de trabajar por esta patología. Como vemos en la siguiente diapositiva, pues bueno, obviamente esta patología tenía un impacto en la calidad de vida y cuando se examinó por esferas dónde impactaba más, pues se vio que principalmente impactaba mucho en el sueño, ¿vale? Como hemos hablado, en el estado de ánimo, en salud mental. Una cosita también que tengo que puntualizar aquí es que a veces la característica de este tipo de dolor neuropático es de aparición nocturna. Entonces muchas veces los pacientes por la noche presentan mucho dolor, entonces también había una interferencia con el sueño muy, muy importante. Hay pacientes que refieren que tienen más dolor por las noches. También tiene un impacto en la capacidad de hacer ejercicio físico, de mantenerse activos, de su capacidad de concentración, la capacidad también para realizar obviamente actividades del día a día, en sus hobbies, ¿vale? Y también tuvo interferencias a nivel relacional, tanto con sus amigos como en su trabajo, en sus relaciones de pareja, en su relación de familia. Entonces vemos que tiene una gran interferencia porque 1 de cada 2 pacientes sí que refería que había tenido mucho impacto también en sus relaciones personales. La siguiente diapositiva es una diapositiva que no la he querido traducir al español porque está sacada directamente del estudio en inglés,
porque básicamente son los adjetivos con los cuales el paciente describe cómo se siente a raíz de padecer la polineopatía diabética dolorosa. Y en resumen, lo que ocurre es que los pacientes pues, se sienten incómodos y frustrados por la falta de control sobre estos síntomas, ¿no? Aquí en letras más grandes se objetivan los adjetivos, dijéramos, que son más frecuentes en la manera de describir la patología y básicamente, pues como ves, los pacientes lo relatan pues, como quemazón, como frustración, debilitante, inconveniente, miedo, falta de esperanza, ¿vale? Son adjetivos muy duros que reflejan pues, el impacto que tiene en los pacientes. E incluso también en aquellos grupos de pacientes que eran más jóvenes, también eran los adjetivos que se repetían. En la siguiente diapositiva vemos, también se preguntó si de alguna manera pues, había habido un impacto en la obtención de citas o en el manejo de la polineopatía diabética con el tema del COVID. Obviamente, como todos sabemos, pues sí ha habido impacto en esta patología y en otras, y para el 49% de los pacientes en España sí había impactado negativamente la manera de acceder a las consultas médicas. En España en concreto se miró aquellas consultas que eran de rutina o consultas ordinarias, en los cuales en España pues, había una media de 4,7 consultas anuales por el tema de la diabetes, y se miró también si había habido en algún momento alguna consulta por puntualizaciones de dolor, empeoramiento del dolor neuropático o que había necesitado ayuda o tratamiento. Y en este caso en España, pues por este motivo se realizaron 3 consultas anuales. Vemos que hay diferencias en relación a otros países. En la siguiente diapositiva vemos cómo se desarrollaba la comunicación entre el profesional sanitario. Y en España el 68% de los pacientes pues, refiere que sí que había sido informado por su médico de cabecera sobre la posibilidad de desarrollar polineuropatía diabética dolorosa, ¿vale? En este punto también tengo que comentar que las principales fuentes de información para los pacientes acerca de la polineuropatía diabética dolorosa, por orden de aparición, en primer lugar fue el médico, la persona que informó al paciente. Luego las personas también hacían búsquedas en Google. En tercer lugar, hacían búsquedas en páginas web específicas. También en cuarto lugar comentaban con otros pacientes, con familiares y amigos que tenían esta patología. En quinto lugar, con personas que tenían diabetes. Y también, en sexto lugar, obtenían información a través de las asociaciones de pacientes. Cuando se les preguntaba acerca de si encontraban que el tiempo que el profesional había dedicado a diagnosticar la diabetes era suficiente, pues para el 70% de la muestra considera que sí, que el tiempo dedicado a hablar de la patología fue suficiente, ¿no? Lo que se habló con los médicos, ¿qué temas se comentaron con los médicos? Pues inicialmente fueron las opciones que existían con el tratamiento farmacológico, también si había opciones de tratamiento tópico, qué estrategias de autocuidado podía realizar el paciente. Les preocupa también el impacto que tenía en el sueño, la descripción de la localización del dolor, el impacto en la actividad física, qué severidad tenía el dolor, qué grado de dolor y de afectación tenía, valorar también otras opciones que no fueran farmacológicas, y hablaban también sobre el impacto en el trabajo y en el estado de ánimo, ¿no? Estas son las causas que fueron más frecuentes que se discutían en las consultas médicas. Y las barreras que se detectaron al hablar con el profesional sanitario, o por qué no se le había comentado al profesional sanitario acerca de la patología, pues una de las causas más frecuentes fueron pues, miedo a tener que tomar más medicación, porque el hecho de tomar medicación les preocupaba, miedo a complicaciones secundarias como el dolor, como en este caso podrían ser las amputaciones. Luego también ciertos pacientes relataron pues, que encontraban que se hablaba en las citas, se hablaba más del control de la diabetes mellitus que de las propias complicaciones, y también en otro orden de aspectos que se tenían en cuenta, pues se hablaba de la falta de citas, ¿no? De la dificultad para acceder a citas. En la siguiente diapositiva, ¿vale? Observamos que a pesar de que los profesionales, los pacientes referían que se les había dedicado un tiempo suficiente a hablar de su patología
y que habían sido informados sobre la posibilidad de padecer esta complicación. En España, el 64% de los pacientes tenía poco o ningún conocimiento sobre la polineuropatía diabética dolorosa. Y en este aspecto tengo que decir que a nivel europeo pues tampoco había muchas diferencias, porque sí que es verdad que se relataba que en algunos países sí, pero en muchos, en un par de países, los pacientes no tenían suficiente conocimiento sobre la polineopatía diabética dolorosa. Entonces, ¿qué se observó? Pues se observó que había diferencia, que en aquellos pacientes que eran más responsables acerca de su patología, que compartían los síntomas con los profesionales, que dijéramos que de alguna manera eran capaces de tener que estaban más satisfechos con el tratamiento farmacológico, pues estos pacientes se vio que tenían más porcentaje de diagnóstico de polineuropatía diabética dolorosa, y también de alguna manera lo que se vio es que consideraban que podían compartir sus inquietudes con los profesionales de apoyo, con los profesionales sanitarios, o sea que se sentían apoyados y podían intercambiar información, y que de alguna manera también tomaban los medicamentos prescritos. En cambio, en aquellos pacientes en los cuales evitaban hablar de este motivo, de esta patología, pues se vio que había obviamente menos probabilidad de diagnóstico de polineopatía diabética dolorosa, solían ser menos cumplidores con el tratamiento y no compartían la información con el profesional sanitario. Entonces, para finalizar, pues como conclusiones que se extrajeron de este estudio, lo que se vio obviamente es que el estudio demuestra que hay un gran impacto que tiene el dolor en la vida diaria. Vemos cómo afecta o interfiere en todas las esferas del paciente, y que sí que es cierto que hay bajas expectativas de tratamiento en los pacientes que estaban afectados por esta polineuropatía diabética dolorosa, ¿no? Porque vemos que solamente en España un 42% de los pacientes recibían un tratamiento farmacológico específico, pero en cambio los pacientes se sentían satisfechos con el tratamiento que estaban llevando a cabo. Ante estos resultados, pues parece interesante pues empoderar al paciente, ¿no?, con el conocimiento de esta patología, que sea capaz de comunicarlo a sus profesionales sanitarios y de alguna manera también concienciar a los profesionales sanitarios sobre esta patología y sobre el impacto que tiene en los pacientes, con el fin de alguna manera pues de mejorar el diagnóstico, que está en este momento infradiagnosticado y por ende pues infratratado, ¿no? Y en principio esto es todo. Muchas gracias. Magnífico. Ainhoa, pues la verdad es que ha sido te felicito, una exposición en la que, has expuesto negro sobre blanco todo lo que los pacientes dijeron, también un poco esa visión, ¿no? Esa parte más española, que es la que más nos toca y que lógicamente puede interesar más a las personas que nos están siguiendo, mayoritariamente de asociaciones de pacientes y pacientes y familiares. Y hay una primera pregunta que nos llega a través del chat que paso a compartirte y nada, y procedes a contestarla. Esta persona nos dice que qué ejercicio está contraindicado en relación en cuanto a pies y en manos. Vale. En principio, en general, la actividad física no está contraindicada con ninguna causa de dolor. Ni dolor crónico, ni con dolor neuropático, ni con otro tipo de dolor. Lo que habría que mirar de manera individualizada es si determinado ejercicio físico aumenta en esa paciente el dolor, entonces quizás pues cambiar a otro tipo de ejercicio físico. Pero ya existe mucha evidencia en dolor crónico, ¿vale?, que el ejercicio físico es una buena, bueno, incluso no solo para el dolor crónico, para la diabetes, ¿no?, es una buena medida de autocuidado para el manejo de la enfermedad. Entonces, no existiría ninguna contraindicación. Lo único que habría que individualizar el paciente y observar si hay algún ejercicio físico que aumentara ese dolor, y en tal caso pues cambiarlo o modificarlo por otra pauta. Y aprovechando esta pregunta, ¿qué tipos como has dicho muy bien, luego son casos individualizados, pero qué tipos de actividad física, ya no deporte, pero sí actividad física puede ser en general la actividad más positiva para reducir el dolor crónico? Ainhoa, si se puede hablar de alguno en específico que sea más beneficioso para los pacientes con esta dolencia. En general, en dolor clínico, y así lo manifiestan las guías de práctica clínica,
pero esto siempre tiene que estar, por decirlo de alguna manera, pautado por un experto, un profesional sanitario que se dedica a la actividad física. El ejercicios físicos que tiene más evidencia para el manejo del dolor suele ser cosas fáciles como puede ser caminar, como puede ser pilates, como puede ser yoga, como puede ser natación, pero siempre tiene que estar individualizado, ¿vale? Porque hacer recomendaciones en general es difícil, pero esos son ejercicios que tienen gran evidencia de que ayudan en el manejo del dolor crónico, sea o no dolor neuropático. ¿Vale? Magnífico. Ainhoa, en relación con esto también nos llega alguna pregunta vía email que nos han mandado también, igual que el tema del dolor. ¿Cómo de relacionado están los hábitos saludables y fundamentalmente la alimentación para reducir el impacto del dolor una vez que ya se manifiesta? Lo que yo no sé, Si hay evidencia, claro, Exacto. lógicamente, o lo que tú puedas contestar, lo mismo te lanzo una pregunta y no, Sí, no es a tu ver, campo. yo en lo que es en relación a evidencia de dieta con dolor crónico, yo no me atrevería a decir que haya una evidencia clara sobre algún tipo de dieta, ¿vale? En el caso que nos ocupa de diabetes y dolor crónico, de diabetes y dolor neuropático, sí que se ha visto que un buen control de la diabetes, ¿vale? Retrasaría esa complicación que puede ser el dolor neuropático. Entonces, de alguna manera, cuanto mejores hábitos saludables acerca de la dieta en control de diabetes o control de glucemia tuviesen, pues también retrasaría ese dolor neuropático, ¿vale? Dietas específicas o dietas milagrosas que ayudaran a aliviar el dolor crónico, no me atrevo a decir con evidencia, ¿vale? No me atrevo a decirlo porque no dispongo de esos datos, pero en el caso de que nos ocupa, únicamente haciendo una dieta que fuese buena para el control de la diabetes mellitus, ya retrasaría de alguna manera igual el riesgo de padecer dolor neuropático y ya sería saludable para el dolor crónico también de alguna manera. Pasamos, si quieres, a la siguiente. Esta persona lo que nos pregunta es si se puede prevenir, teniendo diabetes, que aparezca el dolor crónico o es imposible en el momento en el que bueno, pues, se desarrolla en función de a lo mejor las complicaciones o un mal control de la diabetes, ¿no se puede prevenir o pues, se puede prevenir de alguna manera? Es un poquito lo que he contestado anteriormente. Parece que lo que la mayor prevención, eso lo respondería mejor un endocrino que yo, pero bueno, la mejor prevención sería un buen manejo de la diabetes. Entonces, cuanto mejor esté controlada la diabetes, pues menor riesgo de padecer esta complicación u otra cualquiera. Obviamente, eso no es excluyente de que no tenga esta complicación, pero está todo un poquito relacionado. Si la diabetes está bien controlada, pues tendremos también menos probabilidad de tener complicaciones asociadas a la diabetes. Magnífico. Ainhoa, es que nos han llegado un montón, ¿eh? La verdad que el tema está interesando muchísimo. También lo que nos comentan fundamentalmente es, has comentado también, un poco por no repetirnos, ¿no? Que se tarda en diagnosticar, pero ¿hasta cuánto tiempo suele ser la media? ¿6 meses? ¿1 año? Depende también a lo mejor quizás de otra serie de factores. ¿Cuánto es la media en España? A ver, yo únicamente tengo los resultados de este estudio. Para mirar más en profundidad habría que mirar otro tipo de estudios. En este estudio lo que se vio es que en general en Europa los pacientes que estaban diagnosticados en Europa, en estos 4 países de los que hablé antes, Sí. los pacientes que eran diagnosticados de diabetes mellitus más o menos presentaban, los pacientes de los 175 pacientes presentaban dolor neuropático a partir de los 6 años y 5 meses, ¿vale? Y cuando aparecían los síntomas de diabetes mellitus, a los 7 meses en España, si no quiero recordar mal, ya era diagnosticado de polineuropatía diabética dolorosa, ¿vale? En aquellos pacientes que entraban en el estudio ya con un diagnóstico formal, que hemos visto que en este caso era el 39% de los pacientes que estaban diagnosticados antes de comenzar el estudio. Con lo cual, y ahí más o menos en los tiempos nos manejábamos igual que otros países de Europa. Luego yo no tengo otros estudios para comparar si eso siempre es así, ¿vale? Porque obviamente todos los datos es únicamente relativo a este estudio. Luego ya medias y valoraciones yo no tengo la información para hacerla. No, claro. Y sería también
Muy atrevido por mi parte. Claro, claro, y por cualquiera, ¿no?, de nosotros si no tuviéramos esa información, por supuesto, muy prudente. También esta misma persona nos está preguntando en directo, a lo mejor se repite algo, pero supongo que será porque ella quiere especificarlo o ir más a fondo. Para evitar el dolor, entendemos que una vez ya manifestado o para tratarlo, ¿hay algún tratamiento no farmacológico? La principal, o sea, aquí yo creo que el principal reto de la polineopatía diabética dolorosa es consultar. En el momento en el que, Muy como buena. dice en la otra diapositiva, uno piensa que tiene algunos síntomas que puedan sugerir que tiene polineopatía diabética dolorosa, antes de suponer nada, lo que hay que hacer es consultar con el profesional sanitario. Con el primero que esté a la disposición, obviamente, mejor su médico de cabecera, su endocrino, su neurólogo, dependiendo del seguimiento que hagan los pacientes. Lo primero, consultar, que creo que también por eso he hecho un poquito de hincapié en cuáles son los síntomas más prevalentes del dolor neuropático en los pacientes diabéticos. Primero, consultar, porque podemos creer que estamos ante un dolor neuropático y no serlo. Y luego, a partir de ahí, mi segunda recomendación es no hacer nada sin consultar. Entonces, si el paciente se puede beneficiar de tratamiento farmacológico, siempre es la primera opción para el manejo de la polineopatía diabética dolorosa. Luego pueden estar otras opciones que puedan ser con tratamiento, digamos, no farmacológico, pero que serían ya otras opciones que nos van a ayudar a aliviar el dolor, pero que no va a ser un tratamiento específico para el dolor neuropático, ¿vale? El tratamiento específico para el dolor neuropático a consecuencia de la diabetes mellitus es farmacológico. Todo lo demás nos va a ayudar a manejarlo, Claro. pero no como primera línea de tratamiento. Perfecto. Has comentado también, Ainhoa, pues que hay una serie de síntomas, ¿no?, de que ya nos están dando esta alerta. Pero esta persona puede decir, ¿hay otra serie de síntomas que no sean tan evidentes o que a lo mejor lo podemos relacionar con otras dolencias y lo pasemos desapercibido y por eso se tarda en ir al médico y que sea diagnosticado? ¿Hay algún síntoma que, bueno, que a lo mejor dices, bueno, esto es o estrés o cualquier otro problema? Claro, obviamente, pues claro, todas las personas no nos manifestamos igual cuando tenemos dolor. Yo he intentado describir con detalle porque estos son los síntomas que a nivel clínico se considera que son determinantes para el dolor neuropático. No todos los pacientes manifestamos el dolor igual, ni grado de severidad del dolor. O sea, hay gente que tiene muchísimo dolor y que lo tolera bien, y a la inversa. Entonces, a esa respuesta solo puedo decir que estos síntomas son los que se asocian con el dolor neuropático. No hay ninguna otra pista más que podamos deducirnos, o a mí no se me ocurre, para que sospechemos que tienes dolor neuropático. Entonces, lo más sensato en este punto es hacer una autoevaluación, ver si presentamos alguno de esos síntomas y vuelvo a decir, y consultar con tu médico, porque ante la duda, si tú no estás seguro si lo que tienes puede ser un síntoma de dolor neuropático, pues un profesional sanitario te puede ayudar o asesorar. Pero no hay, independientemente de las individualidades de la persona, que pueda tener un grado de severidad mayor o menor o que manifieste más o menos, no hay otros síntomas que nos den la pista sobre un dolor neuropático periférico doloroso. También, Ainhoa, nos están preguntando si las personas con esta dolencia, lógicamente, luego uno de los principales impactos que sí que has comentado es psicológico, y si la mayoría se les prescribe, por decirlo de alguna manera, también ese apoyo psicológico para sobrellevar también adecuadamente el tratamiento o la propia patología del dolor crónico, ya de por sí crónica, que le va a acompañar durante todo el proceso. Claro, esto pues siempre se hace, bueno, esta valoración la hará su médico especialista y obviamente si al final decide que este paciente es diagnosticado de la polineopatía diabética dolorosa y se ve que verdaderamente hay una gran afectación del estado de ánimo y no hay otras patologías, porque también hemos visto que asociada a la diabetes mellitus hay otra comorbilidad, otras patologías que lo condicionen, obviamente pueden ser tratados con antidepresivos o con ansiolíticos si el profesional así lo considera. También muchas veces no solamente es un tratamiento antidiabético o antidepresivo, igual puede necesitar pues,
algún tipo de terapia con psicólogos o compartir experiencias con otros pacientes, ¿vale? Porque no todo se arregla con un tratamiento farmacológico, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese sentido, si hay una afectación a nivel de estado anímico, pues también hay que hacerlo un tratamiento multidisciplinar, no únicamente con tratamiento farmacológico, sino pues quizás con otro tipo de recursos también. Magnífico. Bueno, aquí hay un tema que siempre nos exponen, que ya es recurrente, ¿no? En relación con el COVID-19. Esta persona lo que quiere saber si durante la pandemia, la parte más fuerte del confinamiento, se notó una reducción de los diagnósticos de personas que tenían dolor crónico, y después la doble pregunta que nos hace, si después del COVID-19 habéis notado un incremento, bueno, se ha aumentado exponencialmente los diagnósticos, después de que bueno, pues el COVID-19 pues, pasara ya, entre comillas, a un segundo plano. Y me imagino que la respuesta ya la habrán dado, ¿no? Bueno, pero lo que quieres oírla de ti, claro. Pues yo hablo de dolor crónico. Sí, obviamente sí. Lo que ha pasado con el COVID, pues como no había acceso a los hospitales y como en nuestro caso, por ejemplo, las unidades de dolor crónico se cerraron para reestructurarlos para otras, bien porque el personal se distribuyó a otras unidades asistenciales o bien porque las propias unidades físicamente fueron dotadas para otras actividades asistenciales, pues no es que no hubiera dolor, es que los pacientes no podían acceder a las unidades de dolor crónica. Y obviamente cuando el sistema sanitario se abrió, nosotros durante el COVID dimos asistencia telefónica principalmente a los pacientes con dolor crónico, y sí que hubo ciertas actividades que son con determinados pacientes que no pudimos dejar de dar, y los pacientes venían al hospital en determinadas condiciones como lo que requería la situación. Cuando abrimos el sistema sanitario y cuando abrimos las unidades de dolor, pues sí que hubo un repunte. Hubo un repunte porque obviamente los pacientes seguían teniendo dolor y volvieron a las unidades del dolor. Y bueno, no sé si se diagnosticó más o no, pero bueno, hemos tenido, bueno, y de hecho seguimos teniendo muchísima carga de trabajo porque el recorte de atención o de visitas que se ha provocado durante el COVID, pues ahora viene un poquito en la vuelta, ¿no? Sí, sí que ha habido afectación y yo creo que en nuestro servicio y en todas las unidades. Es decir, que a pesar de que, bueno, que no, lo que dices tú no es que no hubiera dolor, sino que lógicamente había un peor acceso, y después sí que es verdad que puede haber un incremento de, porque claro, el boom luego de acudir, las personas que estaban diagnosticadas, que ya estaban en tratamiento, empeoraron, Ainhoa. Sí. Sí. Bueno, algunos nunca se puede generalizar porque Sí. las generalizaciones no son buenas, pero obviamente también el dolor está muy en relación con el estado de ánimo, pero no solo el dolor crónico en general, con el estado de ánimo, en la situación de ansiedad, de preocupación, de inquietud que vivíamos todos con el tema del COVID, pues el estado de ánimo de estos pacientes empeoró y eso también hizo que su dolor empeorara. Y no solo por el estado de ánimo, sino porque tampoco tenían acceso a poder hacer ejercicio físico, tenían dificultad para acceder igual a los centros de salud para obtener su tratamiento. Entonces, todo ha sido una cadena que obviamente perjudicó a los pacientes, claro que sí. Esta persona también más interesada nos traslada, bueno, tú estás trabajando en lo que sería el Hospital de Palma de Mallorca y una unidad de dolor. Nos comenta si podrías explicar o comentar en qué otros lugares, en qué otros hospitales también existen unidades del dolor, o bueno, o no puedes tampoco referenciarlo, o sí que hay en diferentes comunidades autónomas, algunas Sí. más, algunas menos. Yo no Sí, sé qué conocimiento tienes. en general, bueno, a ver, todo lo que hablábamos un poco, todas las comunidades autónomas tienen unidades de dolor, ¿vale? Esto ya de hace muchísimos años. Lo que después, generalmente, dependiendo un poquito de la organización del sistema sanitario en cada comunidad autónoma, suele haber hospitales de referencia. A veces, muchas veces los hospitales que son más, por decirlo más de zonas rurales, puede ser que no tengan unidad de dolor, pero siempre tienen un centro de referencia o un hospital de referencia en el cual tiene unidad de dolor. Y es bastante frecuente que las haya. La manera siempre de acceder a una unidad del dolor es a través de un médico de cabecera, a través del médico de cabecera o el médico de familia, consultar su problema y es el que decide derivar o no a la unidad del dolor, y en este caso pues derivaría a la unidad del dolor que fuese de referencia. ¿Vale? Pero son unidades bastante frecuentes en el sistema sanitario. Magnífico. Esta otra persona lo que nos quiere preguntar también es, ¿existe un perfil concreto de paciente que tenga dolor crónico? Entiendo que
mujer o hombre, con una edad determinada, de una región, no sé, más hacia el norte, más hacia el sur, a lo mejor por relación de hábitos que se lleven en general. ¿Podrías Mira, de definirlo o no? No hay. yo si quieres te puedo hablar, que justamente me los había sacado porque también me parecía interesante comentar, de dolor Sí. crónico, de alguna manera hay tantas variables socioeconómicas como podamos decir según las patologías, pero por ejemplo en este estudio que estoy hablando yo ahora de diabetes Sí. mellitus, en general, a nivel europeo, ¿vale? Fue más en la muestra de 576 pacientes, el 60% fueron hombres y el 40% fueron mujeres, ¿vale? O sea, había más hombres que mujeres que estaban afectados de polioneuropatía diabética dolorosa. En cuanto a los rangos de edad, ¿vale? El rango de edad más prevalente fue entre 36 y 55 años, con un 36%. Y luego entre 56 y 65 un 25% y mayor de 66 un 28%. Y luego se vio que el 47% estaba en activo, ¿vale? El 41% jubilado o retirado y un 8% estaba en paro, ¿vale? Entonces sí que me parece curioso pues a veces un poco destacar pues la foto Claro. de pacientes, que no sé después, igual quizás vosotros lo sabéis, si esto se correlaciona también con el diagnóstico de diabetes mellitus en España, ¿vale? Pero sí en este caso hay estos datos. A nivel de dolor crónico, pues podría, yo no me sé las estadísticas, pero podría hacer tantas fotos como patologías, porque el dolor crónico engloba muchísimos tipos de Claro. patologías, ¿vale? Magnífico. Esta persona también, bueno, ya entrando ya un poco en valoración y supongo también de tu experiencia. ¿Aguantan más el dolor? Esto ya es para nota. ¿Los hombres que las mujeres o las mujeres que los hombres? ¿O en eso, en tu ejercicio profesional? Es decir, ¿las mujeres acuden más tarde, aguantan más? ¿O al revés, son los hombres los que aguantan más el dolor? Si Vale. se puede saber, claro. Responder a esta pregunta sería hacer una subjetividad, o sea, dar mi Sí. opinión sobre algo. Entonces, únicamente lo que matizaría al respecto es que el dolor es una experiencia subjetiva, ¿vale? Y que no todos los pacientes, que es lo que ya he comentado antes, lo transmitimos ni lo vivimos igual. Lo que la práctica clínica nos enseña es que ante un mismo dolor, no todos los pacientes lo manifestamos igual y lo manifestamos con la misma severidad. Entonces no está tan en relación con el género, sino con la parte individual de la persona. Lo que sí que es bastante común, o algo en el cual creo que es más importante tener en cuenta, es que si alguien nos dice que le duele, hay que creer que esa persona tiene dolor. No pensar que es un quejica o que nosotros con ese mismo dolor podríamos hacer otro tipo de actividades. Entonces, más que asociarlo al género o asociarlo a quién aguanta más o quién aguanta menos, es una experiencia personal, tiene una afectación también individual, no todas las personas lo manifestamos igual, y si alguien dice que le duele, tenemos que creer que a esa persona le duele sin entrar a hacer ningún tipo de juicio de valor ni hacer ninguna otro tipo de opinión subjetiva. Magnífico. Esta otra persona, también un poco hablando ya de avances y demás, bueno, ahora mismo hay una serie de tratamientos. ¿Cuáles son o hacia dónde va la investigación? Porque como todo evoluciona muy rápido. ¿Qué principales avances? Y sobre todo ahora que has estado en el Congreso de la Sociedad Española del Dolor, ¿cuáles son los principales avances que podrán mejorar la calidad de vida de las personas con esta patología, Ainhoa? O que se atisba si es que hay una línea clínica de investigación. Vale. En el Congreso de la SET en concreto no se habló del tratamiento para el dolor neuropático de diabetes mellitus. Pero bueno, lo que... O en general, sí, pues hacia dónde avanza. Me refiero un poquito porque este estudio, digamos, de alguna manera fue llevado a cabo por Grunenthal para reflejar una sospecha que había o una evidencia que había de que en este caso el dolor neuropático en pacientes diabéticos estaba siendo infradiagnosticado. Entonces, y por ende también infratratado, como ya he comentado en la presentación. Entonces, un poco los principales objetivos de esta patología es ahora mismo que se diagnostique, ¿vale? Porque si no sale a la luz, si no se diagnostica,
difícilmente va a poder haber un avance en los tratamientos. Ya existen tratamientos específicos para el dolor neuropático en este caso. Lo que hay que conseguir es que los pacientes sean diagnosticados y también consigan un tratamiento específico. Por otro lado, yo desconozco si se está investigando en algo más, porque ya sabéis que cuando empiezan a cabo los estudios clínicos o los estudios científicos tarda mucho tiempo en trasladarse a la práctica asistencial. Entonces, quizás sí que es un campo en el cual se está investigando mucho en general el dolor neuropático, pero no sé si específicamente asociado a la diabetes existe algún tratamiento novedoso. El principal reto para la diabetes con esta patología sería que se diagnosticara y por ende se tratara, ¿vale? Que es lo que se ha visto que está un poquito infradiagnosticado e infratratado. Entonces, ese sería el principal reto. Magnífico. Esta otra persona me parece muy interesante. Nos dice que se habla de enfermedad, se habla de dolencia. ¿El dolor crónico está reconocido como enfermedad? Sí, está reconocido como enfermedad. Y está catalogado como tanto enfermedad. en España como en Europa, porque a veces incluso se habla nosotros mismos el tema de obesidad, el tema del dolor crónico, ¿recientemente o hace poco? Ahora lo tendría que mirar en internet, pero Sí. está catalogado como enfermedad. Si me das un momento te lo miro, es porque sí que está catalogado como enfermedad. Sí, te lo digo porque, claro, luego al final a la hora, bueno, vamos, te creemos, ¿no? Pero simplemente si no quieres dar el dato, magnífico de cuándo lo fue, pero que en muchas ocasiones... No me acuerdo ahora de las fechas porque me has pillado ahí, pero bueno, sí, está diagnosticado como Claro, que esta persona piensa que al ser, si fuera una enfermedad, que sí que lo es, que bueno, pues no lo quiere decir así, pero bueno, como de segunda categoría, por decirlo de alguna manera, ¿tú consideras que no se pone a la altura de otras patologías y que, bueno, pues que se deja un poco como secundaria? ¿Pero qué hablamos? En el caso de la diabetes mellitus, el dolor crónico En general, que la dolencia, o sea, que está infradiagnosticada también en relación porque no se considera pues una enfermedad como puede ser a lo mejor diabetes o bueno, otra patología crónica que tampoco quiero yo decirla ahora mismo, ¿no? Pero piensas que el dolor crónico tiene como una de categoría de primera y de segunda, que esperemos, bueno, que no sea así. No me atrevería a hacer esta afirmación, que sea una dolencia de segunda categoría ni de primera Pero sí categoría. que es poco conocida, ¿no, Ainhoa? No es tan conocida. Bien, puede serlo, claro. Yo como mi práctica diaria es pacientes con dolor Claro. crónico, se me hace difícil hacer esta apreciación, pero quizás lo que yo puedo destacar es que a veces se tarda mucho tiempo en acudir a centros de especialidades de dolor. Pero que sea una enfermedad de segunda o de primera categoría, no me atrevería a decir esto. Y que sea poco conocida, tampoco igual yo no soy lo suficientemente subjetiva para decir esto, ¿vale? Porque yo veo pacientes con dolor crónico que es secundaria a muchísimas patologías y que nos vienen derivados de diferentes especialistas. Entonces no me atrevería a decir que es una Claro, claro, a lo mejor enfermedad. esta persona puede hacer referencia a que a lo mejor en los medios de comunicación y demás se hablan más de unas patologías que de otras, que no quiere decir, lógicamente, que sea de primera o de segunda, pero es verdad que sí que sería importante que ocupara más espacio en, bueno, pues en artículos, en noticias. Exacto, porque incluso hay un Día Mundial del Dolor, ¿no? También, Ainhoa, en la que se celebra y demás, que ahora mismo no sé, no recuerdo cuándo es. El 17 de octubre, si no voy equivocada. Exacto, o sea Ha que lo sido hemos celebrado recientemente. hace poco. Obviamente lo que estoy de acuerdo que todo lo que pues, es difusión y todo lo que es poner en conocimiento de las personas siempre sería mejorable. Eso estoy de acuerdo, obviamente, porque es la manera de proyectar la imagen de la enfermedad. Pero por lo demás no me atrevo a hacer ninguna valoración de que sea una categoría de segunda o de Exacto, que a lo primera. mejor puede ser menos conocida, pero al mismo nivel. Perfecto. Yo creo que sí. También esta otra persona, la verdad que está interesando muchísimo y estas preguntas me encantan. El tema de las nuevas tecnologías están ayudando también a vuestro ejercicio profesional asistencial de cara también a ayudar al paciente, o también el propio paciente y las nuevas tecnologías le están ayudando también a poderla gestionar más óptimamente el dolor crónico. Ainhoa, ¿cómo están Si evolucionando? hablamos de lo que sería telemedicina, por ejemplo, Sí, hablamos. Sí. telemedicina, el seguimiento, sí, sí, sí. A ver, nosotros tenemos que, yo hablo de nuestra experiencia en el Hospital Son Yater, es que nos hemos abierto más a la telemedicina a consecuencia del COVID.
Nosotros, bueno, me consta que otras unidades de dolor sí que ya hacían mucha asistencia telefónica. Nosotros la asistencia telefónica ha sido gracias bueno, gracias no, pero desafortunadamente por el COVID. Entonces, para nosotros ha sido una herramienta que va a quedarse, porque sí que hemos visto que muchas cosas que antes no éramos capaces de solucionar a nivel telemático, ahora nos está resultando muy cómodo, tanto a nosotros como para que el paciente acceda a las unidades. Entonces, siempre obviamente todo se podría mejorar, de hecho ya existen en el mercado pues, aplicaciones a nivel de dolor para poder puntuar el dolor, para puntuar el alivio que tiene con algunos tratamientos y demás, pero sí, yo creo que la telemedicina ha venido para quedarse y un poquito ahí está el campo, ¿no? La línea de trabajo que tienen que hacer los hospitales para ir adecuando un poco el sistema de salud a esa nueva realidad que sí, que obviamente no la necesitamos y nos viene muy bien. Exacto. Y luego también que hemos comentado antes de comenzar, ¿no? El tema de la formación de los profesionales. A ver, a esta persona le interesa muchísimo saber, bueno, pues si los profesionales, lógicamente tenéis que contar con una formación adecuada, tenéis que estar actualizados también porque hay novedades, hay avances, se os facilita por parte de la administración pública esa formación. Hay tantos avances que lógicamente bueno, pues, tiene que ser una parte importante también de vuestro ejercicio. ¿Cómo os formáis también para luego dar la mejor atención sanitaria al paciente, Ainhoa? Claro, obviamente en el mundo sanitario los avances son continuos y la formación que recibiste como profesional cuando acabaste en la universidad pues es una base, pero frecuentemente se va renovando el conocimiento. Entonces, un poco, sí es cierto que el hospital da una oferta de formación, pero no es suficiente, ¿vale? Porque la oferta de formación que puede dar el hospital es más global y al final todos en las diferentes unidades pues necesitamos una oferta más individualizada. Y ahí pues entran un poco en juego pues lo que hablábamos antes, ¿no? Pues los congresos o los eventos que podemos hacer para formación, los cursos específicos que muchas veces pues hay empresas que ofertan y siempre pues desgraciadamente es un poquito a título personal, ¿vale? Es un poquito las inquietudes y las ganas de conocimiento que tenga el profesional a partir de determinada patología. Y luego que obviamente pues tampoco los profesionales sanitarios no podemos saber de todo, porque Claro. yo me dedico al dolor crónico y pues no tengo conocimientos en diabetes mellitus. Y lo mismo le pasará a la enfermera que haga diabetes mellitus, que igual no tiene gran conocimiento en dolor crónico. Lo que es cierto que de alguna manera pues sí estamos obligados, si atendemos a un paciente, en este caso por ejemplo con diabetes mellitus, pues tener cierto nivel de conocimiento. Pero de todo no nos podemos formar aunque seamos sanitarios. Y sí sería mejorable, obviamente, que el sistema sanitario público pues, nos ofertara una oferta más amplia de cursos, pero al igual que, por ejemplo, el COVID también ha afectado a la asistencia de los asistencia a los pacientes, también ha afectado un poquito a nivel profesional, porque estamos saliendo ahora de una crisis muy grande y yo creo que va a llevar un tiempo a que todo se normalice, ¿vale? Estamos bastante también, pues, una situación un poco complicada en este momento para exigir formaciones específicas o ese tipo de actividades. Poco a poco, entonces. Que se estaban haciendo, pero poquito a poco. Magnífico. Hay otra persona que nos ha hecho una pregunta, pero le he pedido que concrete un poco más. Y es para nota y se lo agradezco porque está muy interesada. Es la tercera pregunta que nos lanza. Dice, ¿el dolor en personas con diabetes tipo 2 de corta duración equivaldría al dolor en otra persona con diabetes tipo 1 con largos años de diabetes? Es decir, si el dolor aparece en diabetes tipo 2 más temprano que en diabetes tipo 1 o sería igual. Pues Si esa lo sabes. es tan para nota que no me atrevería a contestarla. No me atrevería a contestarla porque me faltaría información, porque como os he dicho, yo no soy especialista en diabetes y no sabría decirlo, ¿vale? Lo que sí que se ha visto aquí es que principalmente los pacientes más afectados son los que están diagnosticados de diabetes tipo 2. No me atrevería a hacer la comparación con diabetes tipo 1. Esta quizás tendréis que lanzar a algún endocrino. No, pero este dato que has dicho también es, ya está dando una respuesta a esta persona que está preguntando. Y además también hay una gran asociación no solo con diabetes tipo 2, sino también con otras patologías, ¿vale? Esto también al final
a nivel de estado de salud del paciente también influye, que no solamente tenga diabetes tipo 2, sino que también tenga otras patologías que puedan también favorecer la aparición de dolor neuropático. Perfecto. Esta otra persona lo que nos pregunta es, ¿existen ensayos clínicos sobre, bueno, para investigar sobre el dolor crónico? ¿Cómo se puede participar? Si lo sabes, claro. Supongo que sí que habrá. ¿Estudios en activo ahora de dolor Sí, crónico? supongo que esta persona quiere conocer si existen o cómo se podría participar en un ensayo clínico. Bueno, generalmente esto también, no sé si a veces también se hacen llamamientos a las asociaciones de pacientes. Sí, alguna vez, pero claro, el reclutamiento a lo mejor es más desde la consulta que tiene el contacto directo con el propio paciente. Yo puedo hablar desde mi experiencia personal cuando hemos participado en estudios clínicos en las unidades de dolor. Yo, hasta donde yo sé, en Baleares no hay ninguna plataforma que permita a los pacientes apuntarse a ensayos clínicos. Cuando hemos hecho algo relacionado con el dolor, en este caso, siempre la manera de reclutar a los pacientes ha sido a través de las unidades del dolor. Entonces, por ejemplo, ha habido momentos que hemos tenido en marcha 1 o 2 estudios y cuando nos han ido llegando los pacientes, nosotros hemos ido ofreciendo los estudios a los pacientes, pero no existe una plataforma donde alguien pueda anotarse para participar en los estudios. Otras veces hemos hecho también un lanzamiento a los centros de salud, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, estábamos interesados en hacer un estudio en determinada patología, pues hemos contactado con los centros de salud de nuestra zona para que nos derivaran pacientes que ellos consideraban que pudieran ser beneficiados de este ensayo clínico. Con lo cual, si esa persona está interesada en participar en algún estudio relacionado con dolor crónico, yo lo que le aconsejaría es que se ponga en contacto con la unidad del dolor, con la unidad de dolor de su comunidad autónoma, y a veces también unos centros donde se hacen estudios clínicos son las universidades. ¿Vale? Las universidades también tienen muchas líneas de investigación y nosotros, por ejemplo, aquí en Baleares hemos alguna vez colaborado con la universidad en reclutarles pacientes para realizar estudios. Entonces, estas son y bueno, una vez lo que hemos comentado, las opciones de pacientes. Entonces, estas son las líneas que a mí se me ocurren para alguien que quiere participar en un estudio, bien a través del médico de familia, unidades del dolor, o a través de o en las universidades, que muchas veces también hacen estudios. Magnífico, Ainhoa, ya estamos en los últimos minutos, pero sí que hay una última pregunta que me gustaría hacerte, que dice esta persona: ¿cómo de importante es la comunicación médico-paciente de trasladarle el diagnóstico del dolor crónico? Entendemos que es importante, pero por tu experiencia, ¿es quizás a lo mejor el momento más crítico? A ver, yo tengo que decir como profesional que es lo más importante, porque todo aquello que no se comunica no se conoce, ¿vale? ¿Qué ocurre generalmente? Pues que los pacientes a la consulta vienen pues con muchos problemas y a veces pues se ha visto que las consultas que a veces en las consultas pues no se habla claramente del dolor, se hablan de otros, en el caso de diabetes me refiero, ¿no? Pues se hablan de otros motivos, pero no se habla exclusivamente del dolor. Entonces, eso es un poquito también lo que se quería buscar con el estudio, pues ver exactamente cuáles eran las barreras que dificultaban esa comunicación profesional y paciente con el fin de mejorarlos. Y también es un poco lo que yo comentaba en la charla. Si nosotros somos capaces o vemos que tenemos algunos síntomas que puedan ser sugestivos de dolor neuropático y somos capaces de comunicarlo a algún profesional sanitario, más probabilidades tenemos de que si es verdaderamente una polineuropatía diabética dolorosa sea diagnosticada. Entonces, la comunicación es vital, pero desde los dos lados, tanto del paciente como del profesional. O sea, en este caso no inclino la balanza solamente al paciente, sino también al profesional. Y en este caso, igual quizás nosotros en las unidades de dolor crónico estamos muy sensibilizados por esta patología y en otras especialidades no lo están tanto, o porque también el manejo de la diabetes tiene tantos ámbitos que quizás pues si el paciente no se lo comunica, no se hace tan visible. Yo, en cambio, cuando mi paciente me viene a la consulta de dolor crónico, pues lo primero que hablamos es de dolor. En cambio, quizás en la consulta de endocrinología o de neurología, pues se habla de otros temas. Pero obviamente es la base. Si no hay una buena comunicación, difícilmente se va a poder diagnosticar y por ende tratar. Magnífico, Ainhoa. Pues estamos en el último minuto, pero antes ya de despedirlo, sí que es verdad que has dado muchos mensajes, has expuesto los resultados de la investigación,
De verdad que has dado información muy potente, pero si fuera un resumen, un mensaje con el que quisieras que la gente que nos está siguiendo se quedara, ¿cuál sería? Bueno, uno o dos mensajes, que a veces uno es muy complicado. Pues me vuelvo un poco a repetir de lo que acabo de decir ahora. Sí. Los profesionales estamos interesados en que la patología se conozca y obviamente se diagnostique y se trate, pero los máximos interesados son los pacientes. Entonces, el primer paso es que el paciente sepa que existe la posibilidad de tener una complicación. Con lo cual, si él detecta o ve que tiene estos síntomas, que lo comunique con un profesional. Si después al final no es una polineuropatía diabética dolorosa, no ocurre nada, pero si no lo consultas, no lo sabes, no tienes posibilidades de que sea tratado. Entonces, yo el primer punto en el que incido, sea con el primer profesional que tengan en contacto, tanto enfermera, médico de familia, endocrino o neurólogo, que consulten si tienen dudas sobre si tienen algún síntoma de dolor neuropático. Pues nos quedamos con ese mensaje, el primer síntoma de alerta, acudir, preguntar al profesional de referencia. Daría para mucho más y la verdad que he interesado muchísimo. Muchísimas gracias, Ainhoa, por tu participación, por la exposición, también por supuesto a Grunenthal por apoyarnos y poder sacar adelante este webinar, a los seguidores y bueno, a Ana Sánchez también que ha estado con todo el tema técnico desde la sombra, así que muchísimas gracias, un saludo y buenas tardes a todos. Igualmente, muchas gracias por vuestra invitación. Buenas tardes.